Elena Vargas estaba de pie frente al espejo de su minúsculo apartamento de alquiler en las afueras de Madrid, observando su reflejo con una fría satisfacción. El pelo corto y oscuro, unas gafas grandes de montura negra que ocultaban deliberadamente sus rasgos faciales, ropa barata de la tienda de segunda mano más cercana, no quedaba ni rastro de la antigua Elena. Hacía un año, ella era otra. Largos rizos rubios hasta la cintura, maquillaje perfecto, trajes caros de diseñadores de renombre. Entonces dirigía el departamento de desarrollo de la mayor empresa de TI, conducía un deportivo y vivía en un ático con unas vistas espectaculares de la ciudad. Todo se derrumbó en un instante. Los inversores franceses, que se presentaban como representantes de un fondo de capital riesgo europeo, aparecieron en su vida la primavera del año pasado. Pierre Dubois y Jacques Rachel, encantadores, educados y con unas referencias impecables, ofrecieron financiación para expandir el negocio y Elena, cegada por las perspectivas, creyó cada una de sus palabras, convenció al consejo de administración, llevó a cabo todos los procedimientos necesarios y firmó los documentos. 3 meses después, quedó claro, el acuerdo era una farsa, los documentos eran falsos y los propios franceses se habían esfumado, dejando tras de sí solo una empresa en ruinas y decenas de inversores engañados. Elena fue utilizada como chivo expiatorio. La acusaron de incompetencia, de negligencia e incluso de conspirar con los estafadores. Los procesos judiciales consumieron todos sus ahorros. Su reputación quedó destrozada. Sus amigos le dieron la espalda. Pasó medio año sumida en una depresión, encerrada en el pequeño apartamento que apenas podía permitirse. Y entonces, una noticia apareció fugazmente. Los mismos franceses habían vuelto a aparecer. Esta vez, estaban negociando con una prometedora startup española en el campo de la inteligencia artificial. La empresa estaba dirigida por un joven director, Mateo Serrano, un talentoso programador que en 3 años había llevado su proyecto a nivel internacional. Elena comprendió que era su oportunidad, no para salvarse a sí misma, sino para vengarse. ¿No podía permitir que aquellos desgraciados volvieran a arruinar la vida de alguien? A apropiarse de la propiedad intelectual ajena y a escapar impunes. El plan maduró rápidamente. Conseguir un trabajo en la empresa de Serrano con un nombre falso, esperar el momento de la firma del contrato y frustrar el acuerdo a cualquier precio. Lo que viniera después no importaba. Incluso si la arrestaban por vandalismo o daños a la propiedad, lo principal era que el contrato no se firmara. Compró documentos falsos a nombre de Olga Esteban, preparó un currículum de limpiadora sin habilidades ni experiencia especiales y, una semana después, ya estaba fregando los suelos de la oficina de la empresa Intellectia. El trabajo resultó duro, tanto física como moralmente, pero Elena aguantó. Cada mañana, ella, la antigua alta ejecutiva, llegaba a las 7, cuando el edificio aún estaba vacío, y limpiaba los despachos, los baños, los pasillos. Escuchaba las conversaciones de los empleados, estudiaba los documentos que dejaban descuidadamente sobre las mesas, seguía el calendario de reuniones de Mateo Serrano. El director era más joven de lo que esperaba, de unos 35 años, alto, de pelo oscuro y con una mirada penetrante en sus ojos grises. Rara vez levantaba la voz y sus subordinados lo respetaban. Elena lo observaba desde la distancia y, a veces, un sentimiento de culpa la invadía. Aquel hombre no merecía lo que ella planeaba hacer. Pero entonces recordaba a Pierre y Jacques, sus sonrisas falsas, su carrera destrozada, y las dudas se desvanecían. Hoy era el día. La reunión con los inversores franceses, programada para las 5 de la tarde, debía concluir con la firma de un acuerdo preliminar para la venta de un paquete mayoritario de acciones. Elena sabía que aquello era solo el principio. Tras la firma, Pierre y Jacques obtendrían acceso a las tecnologías de la empresa, a las bases de datos, a los desarrollos, y en pocos meses, desaparecerían, dejando a Intellectia en bancarrota y a Mateo Serrano con la reputación manchada. No podía permitirlo. Elena pasó todo el día en tensión, realizando sus tareas mecánicamente. Limpiaba ventanas, quitaba el polvo, pasaba la aspiradora por las alfombras. Las otras limpiadoras charlaban sobre series y vecinos, pero ella permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos. A las 4 de la tarde, comenzaron los preparativos para la reunión. La secretaria de Serrano, una chica nerviosa llamada Sara, corría por la oficina, colocando carpetas con documentos, comprobando el aire acondicionado de la sala de reuniones, pidiendo café y aperitivos. «Olga, ¿podrías limpiar la mesa de la sala de reuniones una vez más?», pidió Sara, asomándose al cuartito donde Elena organizaba las fregonas. «Y asegúrate de que los vasos de agua estén impecables. Hoy tenemos una reunión muy importante». «Claro», respondió Elena secamente, intentando no delatar su nerviosismo.
Entró en la sala de reuniones, un espacio amplio con ventanas panorámicas, muebles caros y una pantalla enorme en la pared. Sobre la mesa ya había carpetas con el logotipo de la empresa, bolígrafos, blocs de notas. Elena limpió lentamente la superficie de la mesa, colocó servilletas, distribuyó los vasos. Le temblaban ligeramente las manos. A las 5, llegaron los franceses. Elena escuchó sus voces en el pasillo. El mismo tono condescendiente, la misma amabilidad fingida. El corazón se le aceleró. Se asomó desde el cuartito y los vio. Pierre Dubois, un hombre elegante de unos 50 años con sienes canosas y un reloj caro en la muñeca. Y Jacques Rechel, más joven, de unos 40, con una sonrisa depredadora y fríos ojos azul. Tenían exactamente el mismo aspecto que un año atrás, cuando destrozaron su vida. Matteo Serrano los recibió en el vestíbulo, les estrechó la mano e intercambió saludos en un francés chapurreado que había aprendido el día anterior. Luego, todo el grupo se dirigió a la sala de reuniones. Elena volvió a sus tareas, pero cada célula de su cuerpo estaba en alerta. En media hora comenzaría la firma. Debía estar preparada. Sara volvió a asomarse al cuartito. Olga, cuando empiecen a firmar los documentos, trae café recién hecho, por favor. Prepara 4 tazas, 2 con leche y 2 sin leche. Te avisaré cuando tienes que entrar. Elena asintió. Su plan era absurdamente simple, pero en eso residía su genialidad. Nadie esperaría una treta de una limpiadora. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Elena preparó el café, lo sirvió en las tazas y las colocó en una bandeja. Las manos le temblaban más, pero se obligó a calmarse. A través de la rendija de la puerta de la sala de reuniones llegaban voces. Los franceses explicaban algo en un español con fuerte acento. Matteo hacía preguntas. El abogado de la empresa leía puntos del contrato. Finalmente, Sara se asomó y llamó a Elena con un gesto. Ella tomó la bandeja y se dirigió hacia la sala. Ahora o nunca. Elena empujó ligeramente la puerta de la sala de reuniones con el hombro, sosteniendo la bandeja de café con ambas manos. Dentro reinaba una atmósfera de triunfo contenido. Matteo Serrano estaba sentado a la cabeza de la mesa, a su lado, su abogado, un hombre mayor con un traje formal. Enfrente se encontraban los franceses. Pierre Dubois hojeaba las últimas páginas del contrato, mientras que Jacques Rechel ya había sacado una costosa pluma estilográfica, claramente preparándose para estampar su firma. Sobre la mesa había 2 copias de un grueso documento, cada página numerada y sellada. Aquellos papeles representaban más que un simple contrato. Eran el pasaporte al futuro de la empresa, la llave de las tecnologías en las que Matteo y su equipo habían trabajado durante los últimos 3 años. Una inteligencia artificial para el diagnóstico médico, capaz de detectar enfermedades en etapas tempranas con una precisión del 98%. Un desarrollo que podría salvar miles de vidas. Y ahora, todo eso estaba a punto de caer en manos de unos estafadores. Elena entró, con la mirada baja, tratando de parecer lo más invisible posible. Dejó la bandeja en un extremo de la mesa y comenzó a distribuir las tazas. Nadie le prestó atención. Para los presentes, ella era simplemente parte del mobiliario, personal de servicio indigno incluso de una mirada. Bien, señor Serrano, dijo Pierre Dubois, su español sonaba con un fuerte acento, pero era perfectamente comprensible. Estamos listos para firmar. Este es el comienzo de una maravillosa colaboración. Nuestro fondo invertirá 15 millones de euros en el desarrollo de su empresa, y ustedes obtendrán acceso al mercado europeo. Matteo asintió y tomó un bolígrafo. Su rostro estaba concentrado, pero Elena notó una tensión casi imperceptible en las comisuras de sus labios. ¿Dudaba o simplemente estaba nervioso ante una decisión importante? Agradecemos enormemente su confianza, respondió Matteo. Intellectia siempre ha aspirado al reconocimiento internacional. Este acuerdo nos abrirá muchas puertas. Jacques Rechel sonrió. Era la misma sonrisa depredadora que Elena recordaba para siempre. En sus ojos danzaban destellos de codicia y superioridad. Sabía que estaba engañando a aquella gente, y lo disfrutaba. Entonces, no perdamos más tiempo, dijo Jack, acercando su pluma a los papeles. Cuanto antes formalicemos los documentos, antes empezaremos a trabajar. Pierre tomó una copia del contrato, Matteo, la otra. Se inclinaron sobre los papeles, preparándose para firmar. El abogado les acercó a cada uno el sello de la empresa. Sara estaba de pie junto a la ventana. Sus ojos brillaban de emoción. Veía en aquel acuerdo un gran futuro para la firma en la que trabajaba. Era el momento. Elena dio un paso adelante, como si fuera a arreglar una de las tazas. Le temblaba la mano, pero controlaba cada movimiento. Matteo ya había comenzado a trazar la primera letra de su apellido. Pierre se inclinó un poco más, entrecerrando los ojos. Jack observaba con aire satisfecho, y entonces Elena volcó bruscamente la bandeja.
4 tazas de café caliente volaron sobre la mesa. El líquido oscuro se derramó sobre la superficie blanca, empapó los documentos, salpicó los trajes de los franceses. Pierre gritó, echándose hacia atrás. El café le había manchado la manga. Jack se levantó de un salto, sacudiéndose las gotas de los pantalones. Mateo se quedó paralizado con el bolígrafo en la mano, mirando los contratos arruinados con una expresión de absoluto shock. Durante un segundo reinó el silencio, roto solo por el goteo del café al suelo. Entonces, Mateo se levantó bruscamente. Su rostro se desfiguró por la ira. «¿Qué haces, idiota?», gritó, arrojando el bolígrafo sobre la mesa. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Sara se abalanzó sobre la mesa con servilletas, intentando salvar los documentos, pero era demasiado tarde. El café había empapado el papel por completo, la tinta se había corrido y los sellos se habían vuelto ilegibles. El abogado se llevó las manos a la cabeza. Los franceses estaban paralizados por el shock. Sus rostros expresaban una mezcla de perplejidad e indignación. Elena permanecía inmóvil, contemplando su obra. Todo había salido exactamente como lo había planeado. Pero entonces levantó la cabeza y miró directamente a Pierre. Él todavía intentaba limpiar la mancha de su manga, murmurando algo en francés. Y en ese momento, Elena habló en un francés limpio e impecable, sin el más mínimo acento. «Monsieur Dubois, Monsieur Restel». Su voz era tranquila y fría como el hielo. ¿De verdad pensaban que nadie los reconocería? ¿Que podrían repetir su estafa una vez más? Pierre levantó la cabeza lentamente. Su rostro palideció. Jack se quedó helado, mirando a Elena con un terror creciente en sus ojos. Reconocieron su voz. Comprendieron. Mateo estaba como si le hubiera caído un rayo. Su mirada iba de Elena a los franceses, tratando de entender qué estaba pasando. Sara dejó de limpiar la mesa y se quedó mirando a la limpiadora, asombrada por su pronunciación perfecta. «¿Qué? ¿Quién es usted?», susurró Pierre, retrocediendo un paso. Su habitual confianza en sí mismo se había evaporado. Elena se quitó las gafas, se limpió de los labios los restos de un pintalabios rojo que se había puesto a propósito para parecer mayor. Sin esos detalles, sus rasgos se volvieron más definidos. Pómulos altos, nariz fina, expresivos ojos verdes. «Me llamo Elena Vargas», dijo en español, pero luego volvió a cambiar al francés. «Hace exactamente un año, arruinaron mi empresa, robaron nuestros desarrollos y desaparecieron. Dejaron ruinas a su paso. Cientos de personas perdieron su trabajo. Yo perdí todo lo que tenía. Pero ahora estoy aquí, y no voy a permitir que lo hagan de nuevo». Jack retrocedió hacia la puerta. Su mano buscó el teléfono en su bolsillo, pero Mateo le bloqueó el paso. El director ya no parecía desconcertado. En sus ojos se encendió un agudo interés. «Espere», dijo bruscamente, mirando a Elena. «Explíquelo todo desde el principio. ¿Quién es usted y qué está pasando aquí?». Elena tomó aliento. Había llegado el momento de la verdad. El silencio en la sala de reuniones era tan denso que se oía el tic-tac del reloj de la pared. Mateo Serrano se interponía entre Elena y los franceses, sin saber por dónde empezar. Sara se pegó a la pared, sosteniendo las servilletas mojadas. Tenía los ojos muy abiertos por el asombro. El abogado de la empresa volvió a sentarse lentamente en su silla, claramente sin entender cómo reaccionar. Pierre Dubois fue el primero en recobrar la compostura. Se enderezó, se alisó la chaqueta y dijo con una calma forzada: «Señor Serrano, esta mujer es claramente inestable. Ha estropeado documentos importantes y ahora intenta calumniarnos para eludir su responsabilidad. Insisto en que llame a seguridad». Jack asintió, apoyando a su socio. «Es la primera vez que vemos a esta individua. No tenemos ni idea de lo que está hablando. Quizás sufre de manía persecutoria o...». «Cállense», los interrumpió Mateo. Su voz era baja, pero tenía un tono acerado. Se volvió hacia Elena. «Tiene 30 segundos para explicarlo. Si no me convence, llamaré a seguridad de verdad». Elena asintió. Sabía que se lo jugaba todo. Si no lograba demostrar que tenía razón, la arrestarían, y los franceses completarían su estafa más tarde, cuando las emociones se calmaran. Pero estaba preparada. «Mi nombre es Elena Vargas», comenzó, mirando a Mateo directamente a los ojos. Hace un año, era alta directiva en Tecnogrupo, una empresa que desarrollaba software para el sector bancario. En marzo del año pasado, estos dos hombres se pusieron en contacto con nosotros, presentándose como inversores de un fondo de capital riesgo francés llamado Iniciativas Tecnológicas Europeas. Ofrecieron una financiación de 20 millones de euros a cambio de un paquete mayoritario de acciones. Mateo escuchaba sin apartar la vista de ella. Elena continuó. Presentaron documentos, cartas de recomendación, contratos. Todo parecía impecable. Realizamos una verificación y, formalmente, todo estaba en orden. El dinero llegó a la cuenta de la empresa.
Iniciamos el proceso de transferencia de acciones, pero 3 meses después, descubrimos que la transferencia era falsa. El dinero había llegado, pero a los pocos días desapareció de las cuentas. El banco investigó y determinó que se trataba de una compleja trama de blanqueo de capitales. Para entonces, estos señores ya habían obtenido acceso a todos nuestros desarrollos, habían copiado las bases de datos y habían desaparecido. Pierre bufó. Absurdo. ¿Tiene pruebas? Las tengo, respondió Elena secamente. Sacó del bolsillo de su uniforme una hoja de papel doblada y se la entregó a Mateo. Esto es una copia del informe policial. En él figuran los nombres de estos dos, sus datos de pasaporte falsos, los números de las cuentas por las que pasó el dinero. Y también hay fotos, las mismas caras que ahora están sentadas en su sala de reuniones. Mateo desdobló la hoja y la recorrió con la mirada. Su expresión cambió gradualmente del escepticismo a la cautela, y luego a la alarma. Levantó la vista hacia los franceses. ¿Es esto cierto? Jack se rió nerviosamente. Señor Serrano, cualquiera puede falsificar un documento. Esta mujer, obviamente, se ha preparado. Quizás trabaja para sus competidores y quiere sabotear el acuerdo. Piénselo lógicamente. Pero Mateo ya no escuchaba. Sacó su teléfono. Tecleó algo rápidamente y, a los pocos segundos, giró la pantalla hacia los franceses. Acabo de encontrar un artículo en la prensa francesa. Aquí, traducido con el traductor, habla de unos estafadores que operaban bajo los nombres de Pierre Dubois y Jacques Ressel. Se emitió una orden de búsqueda en toda Europa hace 6 meses. Y las fotos, entrecerró los ojos, comparando la imagen de la pantalla con las personas que tenía delante. Se parecen mucho. Pierre se levantó bruscamente. Su rostro se desfiguró. Todo esto es mentira. Una calumnia. Somos empresarios honestos. Nosotros. Basta, lo interrumpió Elena. Ahora su voz sonaba firme. No quedaba ni rastro de la humillada limpiadora. Sé cómo trabajan. Primero eligen una empresa prometedora con tecnología valiosa. Luego, ofrecen inversiones bajo la apariencia de un gran fondo. Crean documentos falsos, cuentas temporales, cartas de recomendación de socios inexistentes. Obtienen acceso a los desarrollos, copian todo lo que pueden y desaparecen. Y luego venden la tecnología robada en el mercado negro o a inversores reales en Asia. Mateo escuchaba. Su rostro se ensombrecía cada vez más. Se volvió hacia su abogado. Pablo, ¿comprobaste sus documentos? El abogado tragó saliva, nervioso. Sí, por supuesto. Todo estaba en orden. Los sellos, las firmas, el registro del fondo en Francia, incluso contacté con el registro mercantil francés. Confirmaron la existencia de la empresa. Porque son profesionales, dijo Elena. Crean entidades jurídicas reales, las registran oficialmente, abren cuentas. Pero son estructuras temporales, que existen justo el tiempo necesario para cerrar el trato. Luego, todo se liquida y se borran las huellas. Sara finalmente habló. Pero, ¿cómo supiste que estaban aquí? ¿Cómo entraste en nuestra empresa? Elena sonrió con tristeza. Seguí las noticias. Hace 3 meses, vi un artículo sobre una prometedora startup española que negociaba con inversores franceses. No se mencionaban nombres, pero sentí que eran ellos. Encontré la web de su empresa, estudié su estructura, me enteré de que necesitaban una limpiadora. Compré documentos falsos, cambié mi apariencia y conseguí trabajo aquí con el nombre de Olga Esteban. Quería asegurarme de que eran las mismas personas que arruinaron mi empresa. Y tenía razón. Mateo se giró lentamente hacia los franceses. Estaban de pie, pegados a la pared. Sus rostros estaban pálidos. Pierre ya no intentaba fingir una inocencia ofendida. Jack apretaba el teléfono en su mano, claramente pensando si era hora de llamar a un abogado. Entonces, todo este tiempo, dijo Mateo lentamente, mientras me convencían de la fiabilidad del acuerdo, me invitaban a cenas de negocios, me mostraban recomendaciones, planeaban engañarme. Pierre intentó recuperar el control. Señor Serrano, por favor, hablemos de esto con calma. Quizás hubo algún malentendido con la empresa anterior, pero nuestras intenciones con respecto a Intellectia son absolutamente honestas. Largo de aquí, dijo Mateo en voz baja. En su voz sonaba una furia apenas contenida por la fuerza de voluntad. Inmediatamente, y si vuelvo a verlos cerca de aquí, me encargaré personalmente de que los arreste. Jack abrió la boca para protestar, pero la mirada de Mateo lo hizo callar. Los franceses recogieron rápidamente sus cosas y se dirigieron a la salida. En la puerta, Pierre se giró y lanzó a Elena una mirada llena de odio. ¿Se arrepentirá de esto? Lo dudo, respondió ella fríamente. La puerta se cerró de golpe. Durante unos segundos, todos permanecieron en silencio. Luego, Mateo se volvió hacia Elena y dijo, necesito saberlo todo. Absolutamente todo.
La sala de reuniones se vació. Sara y el abogado se marcharon por orden de Mateo para no interrumpir la conversación. Solo quedaron dos personas, el director de la empresa y la exlimpiadora que acababa de salvarlo de una catástrofe. Mateo se dejó caer en una silla y se frotó las sienes con las manos. Su rostro expresaba una mezcla de alivio, ira y desconcierto. «Empiece desde el principio», impidió, señalando a Elena la silla de al lado. «Y no omita ningún detalle». Elena se sentó, se quitó de la cabeza el pañuelo barato con el que se ataba el pelo durante el trabajo. Los cortos mechones oscuros se erizaron, y ella se los alisó maquinalmente con la mano. Luego comenzó a hablar. Habló durante más de una hora, relatando toda la historia desde la primera aparición de los franceses en Tecnogrupo hasta el momento en que todo se derrumbó. Describió cómo Pierre y Jacques habían encandilado al Consejo de Administración, lo convincentes que sonaban sus presentaciones, lo impecables que parecían los documentos. Contó cómo, un mes después de firmar el contrato, obtuvieron acceso completo a los servidores de la empresa con el pretexto de una auditoría, cómo copiaron todos los desarrollos, y cómo 2 meses después, el dinero desapareció de las cuentas y los franceses se esfumaron. El banco llevó a cabo una investigación, continuó Elena. Su voz era monótona, pero por dentro todavía bullía el dolor de los recuerdos. Se descubrió que los fondos se habían transferido a través de una cadena de cuentas en paraísos fiscales y luego se habían retirado en efectivo en varios países simultáneamente. Se perdió el rastro. La policía abrió un caso penal, pero sin resultados. Los franceses usaron pasaportes falsos, se alojaron en hoteles con nombres falsos, alquilaron coches a través de intermediarios. Eran fantasmas. Mateo escuchaba. Su rostro se ensombrecía con cada minuto que pasaba. ¿Y qué pasó con usted? Elena sonrió sin alegría. Me echaron la culpa. El Consejo de Administración decidió que o bien había actuado con una negligencia criminal, o había participado conscientemente en la estafa. Me despidieron, me demandaron. Gasté todos mis ahorros en abogados, vendí mi piso para pagar las indemnizaciones. El tribunal me declaró no culpable de conspiración, pero sí de negligencia. Mi reputación quedó destrozada. Ninguna empresa quería contratarme, ni siquiera para puestos de bajo nivel. Sobrevivía con trabajos esporádicos, malviviendo en apartamentos de alquiler barato. Y entonces decidió vengarse, terminó Mateo por ella. No vengarme, corrigió Elena. Detenerlos. ¿No podía permitir que destruyeran otra empresa? Otra vida. Cuando vi en las noticias la mención de inversores franceses y su startup, supe que era mi oportunidad de arreglar algo, aunque tuviera que sacrificarme. Mateo se levantó y caminó por la habitación. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad al anochecer, cuyas luces ya comenzaban a encenderse. Guardó silencio durante unos minutos, luego se giró. ¿Se da cuenta de que ha salvado mi empresa, verdad? Si hubiera firmado ese contrato, en unos meses Intellectia habría dejado de existir. 3 años de trabajo, decenas de personas que invirtieron su esfuerzo y su tiempo en el proyecto. Las inversiones de las primeras rondas, todo se habría perdido. Lo sé, respondió Elena en voz baja. Por eso lo hice. Mateo volvió a la mesa y se sentó frente a ella. Sus ojos grises estudiaban atentamente su rostro. Arriesgó mucho. Podrían haberla arrestado por infiltrarse con un nombre falso. ¿Por qué? Elena se encogió de hombro. Porque era lo correcto. Porque no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y ver cómo repetían su estafa. ¿Y por qué? Quizás era la única forma de recuperar algo de mi autoestima. Mateo se quedó pensativo. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa, sopesando algo. Finalmente, dijo, ¿tiene todas las pruebas? ¿Documentos? ¿Testimonios? ¿Grabaciones? Una parte la tengo conmigo, el resto está en una consigna en la estación de Atocha, respondió Elena. Recopilé todo lo que pude encontrar, informes policiales, extractos bancarios, correspondencia con los franceses, capturas de pantalla de sus sitios web antes de que los borraran. También tengo los contactos de otras 2 empresas que estafaron después de la nuestra, una en Alemania y otra en Italia. El método es el mismo, inversiones falsas, robo de tecnología, desaparición. Mateo asintió. De acuerdo. Esto es lo que haremos. Primero, me pondré en contacto con la policía y les entregaré toda la información. Segundo, contrataré a detectives privados para que reúnan pruebas adicionales. Esos sinvergüenzas no se van a ir de Rosit. Pero ya se han ido, objetó Elena. Seguramente abandonarán el país en los próximos días, en cuanto se den cuenta de que han sido descubiertos. Entonces debemos actuar rápido, dijo Mateo con firmeza. Sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus contactos. Tengo un conocido en la policía. Se ocupa de delitos económicos. Voy a contactarlo ahora mismo. Elena observó cómo marcaba el número y, por primera vez en muchos meses,
Sintió una débil esperanza. Quizás no estaba sola en esta lucha. Quizás la justicia era, después de todo, posible. Mateo habló por teléfono durante unos 10 minutos, explicando la situación. Luego colgó y dijo, mañana por la mañana vendrá un inspector. Tendrá que prestar declaración y entregar todos los documentos. ¿Ha prometido que se pondrán a trabajar en el caso de inmediato? Dado el carácter internacional de los delitos. Gracias, dijo Elena sinceramente. No tenía por qué ayudarme. Al contrario, replicó Mateo. Soy yo quien debe darle las gracias. Lo perdió todo, pero encontró la fuerza para detener a estos estafadores. No cualquiera es capaz de hacer eso. Se hizo una pausa incómoda. Elena se levantó para irse, pero Mateo la detuvo. Espere, hay algo más. Vaciló, buscando las palabras. Dijo que no la contratan en ningún sitio por su mala reputación. Pues bien, si juntos logramos desenmascarar a estos franceses, si demostramos que usted fue una víctima y no una cómplice, su nombre quedará limpio. Pero incluso si eso no sucede de inmediato, le ofrezco un trabajo en Intellectia. Elena lo miró desconcertada. ¿Un trabajo? ¿Después de lo que he montado? ¿Después de colarme aquí con un nombre falso? Precisamente por eso, respondió Mateo con una leve sonrisa. ¿Ha demostrado que sabe planificar? ¿Actuar bajo presión? ¿Tomar decisiones arriesgadas y, lo más importante, que es una persona honesta dispuesta a sacrificarse por la verdad? Hay pocas personas así, y son precisamente las que necesito. Elena no supo qué responder. Las palabras se le atascaron en la garganta. Llevaba tanto tiempo siendo una paria que había olvidado lo que era que alguien volviera a creer en ella. Piénselo, añadió Mateo. Primero nos ocuparemos de los franceses, y luego, si quiere, tendrá un puesto en mi equipo. No como limpiadora, por supuesto. Necesito a alguien que me ayude a construir el sistema de seguridad de la empresa, a verificar a los socios potenciales, a prevenir estafas como esta. Usted es la candidata ideal. Elena asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida podía cambiar a mejor. La mañana siguiente comenzó temprano. Elena apenas había dormido. Demasiados pensamientos rondaban su cabeza. Repasaba una y otra vez los acontecimientos del día anterior, analizaba la reacción de Mateo, intentaba averiguar qué pasaría después. A las 7 se levantó, se duchó y comenzó a reunir todos los documentos que guardaba en diferentes lugares. Parte estaba en el apartamento, escondida bajo una tabla suelta del suelo que había aflojado a propósito. Otra parte en una consigna de la estación de Atocha. Y un poco más en una caja de seguridad bancaria que había alquilado con sus últimos ahorros. A las 9, Elena estaba en la entrada de la oficina de Intellectia con una gran carpeta de documento. El guardia de seguridad, que normalmente apenas le hacía un gesto con la cabeza cuando llegaba a su trabajo de limpiadora, ahora la miraba con curiosidad. Al parecer, los rumores sobre el incidente del día anterior ya se habían extendido por la empresa. Mateo la recibió en el vestíbulo. Parecía fresco y sereno, a pesar de lo tenso que había sido el día anterior. Buenos días, y la saludó. El inspector ya está aquí. Espera en mi despacho. ¿Lista? Elena asintió. Subieron al tercer piso, donde se encontraba el despacho del director, una habitación espaciosa con una gran mesa, estanterías llenas de libros y premios, y una ventana panorámica. Sentado a la mesa había un hombre de unos 40 años, con un traje formal y una mirada penetrante en sus ojos oscuros. Se levantó cuando entraron. Andrés Castillo se presentó, extendiendo la mano a Elena. Inspector jefe de delitos económicos. El señor Serrano me ha puesto al corriente de la situación. Me gustaría escucharlo todo de primera mano. Durante las 2 horas siguientes, Elena relató su historia en detalle. El inspector escuchaba atentamente, hacía preguntas aclaratorias y anotaba información importante en un bloc de nota. Cuando terminó, se reclinó en el respaldo de la silla y golpeó pensativamente la mesa con un bolígrafo. Una historia impresionante, y los documentos que ha proporcionado son muy convincentes. Tengo colegas en la Interpol. Me pondré en contacto con ellos hoy mismo. Estos 2 individuos están realmente en búsqueda internacional, aunque bajo otros nombres. Por lo que parece, cambian de pasaporte con regularidad. Entonces, ¿se les puede atrapar?, preguntó Elena con esperanza. Se puede, asintió Castillo. Pero no es tan sencillo. Son profesionales, saben cómo borrar sus huellas. Ayer, después del incidente, seguro que abandonaron el hotel de inmediato, quizás incluso el país. Pero tenemos una oportunidad. Se volvió hacia Mateo. ¿Dijo que grabaron la reunión de ayer con las cámaras de seguridad? Sí, confirmó Mateo. Tenemos una cámara oculta instalada en la sala de reuniones. Grabamos todas las reuniones importantes por si acaso. Puedo proporcionar la grabación. Excelente. Eso ayudará a identificarlos.
Y esto es lo que propongo, intentemos atraerlos de vuelta. Elena y Mateo intercambiaron una mirada. El inspector continuó. Han invertido mucho tiempo en preparar esta estafa. Han estudiado su empresa, creado una tapadera, preparado documento. No querrán rendirse así como así. Lo más probable es que intenten retomar el acuerdo, pero a través de otras personas o con otro pretexto. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos atraparlos con las manos en la masa. ¿Cómo exactamente?, preguntó Mateo con cautela. Castillo se inclinó hacia adelante. Este es mi plan. La señora Vargas se pondrá en contacto con ellos y les dirá que se equivocó, que actuó por despecho debido a una vieja ofensa, pero que ahora entiende su error. Les dirá que está dispuesta a retirar sus acusaciones si le pagan una considerable compensación. ¿Funcionará? Confiemos en su codicia y su arrogancia. Pensarán que pueden simplemente comprar su silencio, pero se darán cuenta de que es una trampa, objetó Elena. No necesariamente, negó el inspector con la cabeza. La gente a menudo ve lo que quiere ver. Están acostumbrados a que las víctimas de sus estafas o bien callen o bien pidan dinero. Si usted interpreta correctamente el papel de una mujer ofendida que quiere recuperar algo, podrían picar. Y nosotros organizaremos la reunión bajo nuestro control, grabaremos su confesión y los detendremos. Elena se quedó pensativa. ¿El plan sonaba arriesgado? Pero lógico. Miró a Mateo. ¿Y si ya se han marchado de verdad? Si no contactan, iremos a través de la Interpol, respondió Castillo. El proceso será más largo, pero los encontraremos. Sin embargo, si existe la posibilidad de atraparlos aquí, en España, el caso irá más rápido. Un tribunal español, una cárcel española. Le tienen más miedo a eso que a nada. Mateo se levantó y se acercó a la ventana. Miró a la calle, meditando la propuesta. Luego se giró. Elena, la decisión es suya. Usted es la que más ha sufrido por culpa de esta gente. Si está de acuerdo en participar en la operación, la apoyaré. Pero si cree que es demasiado peligroso, dígalo. Encontraremos otra manera. Elena recordó todo por lo que había pasado durante el último año, la humillación, la pobreza, los interminables rechazos de trabajo, las miradas despectivas de sus antiguos colegas. Recordó cómo se había derrumbado Tecnogrupo, cómo cientos de personas habían perdido su trabajo, como muchos de ellos la culpaban a ella. Si existía la oportunidad de castigar a los culpables, debía aprovecharla. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza. ¿Qué tengo que hacer? Castillo asintió con aprobación. Perfecto. Ahora elaboraremos un guión para la conversación y prepararemos todos los detalles técnicos. ¿Tiene sus contactos? Los tengo. Elena sacó su teléfono, el número que habían utilizado para comunicarse con Mateo. No estoy segura de que siga activo, pero vale la pena intentarlo. Lo intentaremos, asintió el inspector. Llamará esta noche. Para entonces, ya habrán digerido lo sucedido. Se habrán calmado y serán más receptivos a la propuesta. Mientras tanto, discutamos en detalle qué y cómo lo dirá. Las siguientes horas se dedicaron a la preparación. Castillo demostró ser un operativo experimentado. Pensó en cada detalle de la conversación, previó las posibles reacciones de los franceses y preparó a Elena para diferentes escenarios. Mateo también participó en la discusión, aportando sus sugerencias de vez en cuando. Elena notó lo atento que estaba con ella, como intentaba apoyarla cuando se ponía nerviosa. Era inusual y agradable. A las 6 de la tarde, todo estaba listo. El teléfono de Elena se conectó a un dispositivo de grabación. Castillo se sentó a su lado, supervisando el proceso. Mateo estaba de pie junto a la ventana, claramente preocupado. Elena marcó el número. Tonos largos. Ya empezaba a pensar que nadie contestaría, pero al séptimo tono, respondieron. ¿Diga? La voz de Jack era cautelosa y fría. Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Soy Elena Vargas, dijo, esforzándose porque su voz sonara insegura y nerviosa. Necesito hablar con ustedes. Hubo una pausa. Elena oyó cómo, al otro lado de la línea, Jack tapaba el auricular con la mano y susurraba algo, probablemente a Pierre. Luego, de nuevo su voz, ahora aún más cautelosa. Mademoiselle Vargas. ¡Qué sorpresa! Después del espectáculo de ayer, no pensé que se atrevería a llamarnos. Quiero disculparme, dijo Elena, poniendo en sus palabras la dosis justa de arrepentimiento. Ayer actué bajo la influencia de las emociones. Lo que pasó hace un año con mi empresa sigue siendo doloroso, pero me he dado cuenta de que me equivoqué al acusarlos sin pruebas suficientes. Jack bufó. ¿Sin pruebas suficientes? Destrozó una importante reunión de negocio, estropeó documentos, nos calumnió delante del señor Serrano. ¿Y ahora quiere simplemente disculparse? No solo disculparme. Elena hizo una pausa, dejando que sus palabras surtieran efecto. Estoy dispuesta a admitir públicamente que me equivoqué.
a escribir una declaración a la policía diciendo que mis acusaciones eran falsas, basadas en una animosidad personal. Estoy dispuesta a firmar cualquier documento que limpie su reputación. Otra pausa, más larga. Elena imaginó a Jack y Pierre intercambiando miradas, evaluando la situación. Finalmente, Jack dijo, ¿y qué quiere a cambio? Porque estoy seguro de que no llama solo por bondad. Tiene razón, asintió Elena. Quiero una compensación. Hace un año, por la situación con Tecnogrupo, lo perdí todo: trabajo, reputación, dinero. Tuve que vender mi piso para pagar a los abogados. Ahora vivo en un apartamento de alquiler, trabajo de limpiadora. Es humillante. Quiero recuperar al menos una parte de lo que perdí. ¿Cuánto?, preguntó Jack secamente. En su voz se percibía interés. 50.000 euros, dijo Elena. Castillo asintió. La cifra era lo suficientemente grande como para sonar creíble, pero no tanto como para que los franceses sospecharan de inmediato. Jack se rió, pero su risa era tensa. 50.000, ¿se ha vuelto loca? Es menos de lo que robaron de mi empresa, dijo Elena con firmeza, y mucho menos de lo que planeaban obtener del acuerdo con Inteyectia. Piénselo lógicamente: si retiro mis acusaciones, podrán volver a negociar con Serrano. Su tecnología vale millones. 50.000 euros es una miseria. De nuevo, una pausa. Elena vio cómo Castillo le hacía un gesto de aliento. Todo iba bien. Mateo permanecía inmóvil, su rostro tenso. Incluso si aceptamos, dijo finalmente Jack, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos engañará? ¿De qué? ¿Después de recibir el dinero? ¿No correrá a la policía con las mismas acusaciones? Porque firmaré los documentos por adelantado, respondió Elena. Una declaración oficial de que todas mis acusaciones anteriores eran falsas. Si después de recibir el dinero intento presentar algo, ese documento destruirá cualquier caso en su contra. Además, podrán demandarme por calumnia y estafa. Castillo asintió con aprobación. El argumento era convincente. Jack pareció sentirlo también. Tengo que hablarlo con mi socio. Le devolveré la llamada en media hora. Espero, dijo Elena y colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa y exhaló. Le temblaban ligeramente las manos por la tensión. Mateo se acercó y le sirvió un vaso de agua del dispensador. Lo ha hecho genial. Ha sonado muy convincente. ¿Cree que picarán?, preguntó Elena, dando un sorbo. Sin duda, dijo Castillo con confianza. Son codiciosos y arrogantes. Para ellos, 50.000 es realmente una miseria en comparación con lo que pueden obtener de su empresa. Y la perspectiva de volver al acuerdo es demasiado tentadora para rechazarla. La espera se hizo terriblemente larga. Los 30 minutos se convirtieron en 45. Elena empezó a preocuparse. ¿Quizás habían sospechado la trampa? Pero entonces el teléfono sonó. ¿Diga? Elena intentó que su voz sonara tranquila. Mademoiselle Vargas. Ahora era Pierre. Su voz sonaba más formal y fría. Hemos discutido su propuesta. ¿Estamos dispuestos a pagar la compensación? Pero bajo nuestras condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Elena con cautela. Primero, la suma no será de 50, sino de 30.000 euros, dijo Pierre. Es nuestra oferta final. Segundo, la reunión tendrá lugar en territorio neutral, elegido por nosotros. Tercero, vendrá sola, sin testigos ni dispositivos de grabación. Y cuarto, firmará todos los documentos antes de recibir el dinero, y esos documentos serán certificados por un notario que traeremos nosotros. Castillo escribió rápidamente en una hoja: acepta. Pero pide la reunión para mañana por la noche. Necesitamos tiempo para prepararnos. Elena asintió. De acuerdo. Acepto. Pero necesito tiempo para preparar los documentos. Quedemos pasado mañana por la noche. No, dijo Pierre con firmeza. Mañana a las 8 de la tarde. Le comunicaré el lugar una hora antes. Si intenta traer a alguien o tender una trampa, desapareceremos inmediatamente y no nos volverá a encontrar. ¿De acuerdo? De acuerdo, aceptó Elena. Hasta mañana, Mademoiselle Vargas. Pierre colgó. Elena dejó el teléfono y miró al inspector. ¿Han aceptado? Pero dictan sus condiciones. Castillo se frotó la barbilla. Son cautelosos, pero no lo suficiente como para rechazar el trato. Bien, tenemos hasta mañana por la noche para prepararlo todo. ¿Necesito organizar un equipo de asalto? Pensar en todas las opciones. Donde quiera que fijen la reunión, estaremos listos. Mateo frunció el ceño. Es peligroso. Si sospechan algo, podrían hacerle daño a Elena. No lo permitiremos, aseguró Castillo. Estará bajo vigilancia constante. En cuanto los franceses entreguen el dinero y obtengamos la grabación de sus confesiones, el equipo de asalto entrará y los detendrá. Todo estará bajo control. Elena escuchaba estas palabras y la tensión crecía en su interior. Mañana por la noche volvería a encontrarse con las personas que habían destrozado su vida. Esta vez,
Todo podría terminar con su arresto o con una nueva catástrofe. No había término medio. Mateo se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Todavía no es tarde para echarse atrás. Elena lo miró a los ojos y vio una preocupación sincera. Eso le dio fuerza. Estoy segura. Esta gente ha estado impune durante demasiado tiempo. Es hora de arreglarlo. El día siguiente se alargó de forma insoportable. Elena pasó la mañana en la oficina de Inteyectia, ayudando a Castillo y a su equipo a prepararse para la operación. El inspector resultó ser un profesional meticuloso. Pensó en cada detalle. Preparó planes de contingencia. Instruyó a los agentes. A Elena le colocaron un transmisor en miniatura, camuflado como un colgante, y una diminuta cámara de vídeo, oculta en la montura de unas gafas nuevas. Estos dispositivos son imposibles de detectar sin equipo especial, explicaba un técnico mientras ajustaba el equipo. El transmisor funciona en un radio de 1 kilómetro. La cámara de vídeo graba en alta resolución. Veremos y oiremos todo lo que ocurra. Mateo no se separó de Elena en todo el día. Canceló todas sus reuniones. Pospuso llamadas importantes. Su atención estaba completamente centrada en la operación que se avecinaba. Elena sentía su preocupación, y era extraño, pero agradable. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por ella de una forma tan sincera. A las 7 de la tarde, una hora antes de la cita, llegó un mensaje de Pierre con la dirección. El lugar de encuentro resultó ser inesperado, un viejo edificio industrial en las afueras de la ciudad, un almacén abandonado que llevaba mucho tiempo sin usarse. Castillo frunció el ceño, estudiando el mapa en su tableta. Mala opción. El edificio es grande, con muchas habitaciones y poca luz. Les será más fácil controlar la situación y detectar a nuestra gente. Pero no tenemos otra opción, objetó uno de los agentes. Si pedimos cambiar el lugar, sospecharán algo. Cierto, asintió Castillo. Así que trabajaremos con lo que hay. Colocaremos a 2 hombres en el tejado del edificio de al lado con rifles de francotirador por si los franceses intentan usar armas. Otros 4 se esconderán dentro del almacén en diferentes puntos. El resto estará fuera, listos para entrar a mi señal. Elena escuchaba estos preparativos con creciente nerviosismo. Todo se estaba volviendo demasiado serio. Mateo notó su estado y le preguntó en voz baja. ¿Cómo se encuentra? Nerviosa, admitió honestamente. Pero no me echaré atrás. Él asintió. Iré con usted. Estaré en el edificio de al lado con los agentes. Si algo sale mal, intervendremos de inmediato. Gracias, dijo Elena en voz baja. Salieron a las 7:30. Una caravana de 4 coches se movía por las calles nocturnas de Madrid. Elena iba en un coche con Mateo y Castillo. El resto de los agentes viajaban por separado. Por la ventanilla pasaban las luces de la ciudad, que poco a poco daban paso a oscuros polígonos industriales. El almacén estaba situado en una zona desierta, rodeado de solares y naves abandonadas. Cuando llegaron, Elena vio un enorme edificio gris con ventanas rotas y puertas oxidadas. El lugar parecía siniestro y lúgubre. Buena elección para una reunión de estafadores, gruñó Castillo. Aquí ni siquiera sirve de nada gritar. Nadie te oirá. Los agentes tomaron posiciones rápida y silenciosamente. Elena vio como 2 desaparecían dentro del edificio por una entrada lateral. Otros 2 subieron al tejado de una nave contigua. El resto se escondió en las sombras, listos para irrumpir a la señal. Es la hora, dijo Castillo, comprobando la comunicación. Recuerde, hágales hablar. Consiga que confiesen sus crímenes anteriores. En cuanto entreguen el dinero y registremos la confesión, daré la orden de detenerlo. Pero si siente peligro antes, solo diga la palabra clave, lluvia. Entraremos de inmediato. Elena asintió. Su corazón latía desbocado. Mateo le apretó la mano. Tenga cuidado. Salió del coche y se dirigió hacia el edificio. Sus pasos resonaban en el silencio. Las enormes puertas metálicas estaban entreabiertas. Elena entró. El almacén era aún más lúgubre por dentro que por fuera. Los techos altos se perdían en la oscuridad. Por todas partes había restos de maquinaria vieja, barriles oxidados, trozos de hormigón. Una luz tenue se filtraba por las ventanas rotas, creando sombras caprichosas. Elena caminó lentamente hacia el interior del local, escudriñando la oscuridad. Mademoiselle Vargas, resonó una voz desde arriba. Elena se sobresaltó y levantó la cabeza. En una galería metálica del segundo piso estaban Pierre y Jacques. Miraban hacia abajo. Sus rostros eran casi indistinguibles en la penumbra. He venido, respondió Elena, intentando que su voz sonara firme. ¿Dónde está el dinero? Primero los documentos, dijo Pierre. Suba. Elena encontró una escalera oxidada y empezó a subir. Los peldaños crujían bajo sus pies, y temió que no resistieran. Finalmente, se encontró en la galería, cara a cara con los franceses. De cerca, parecían tensos.
Pierre sostenía un maletín de cuero. Jack estaba un poco más alejado. Su mano estaba en el bolsillo de la chaqueta. Quizás llevaba un arma. A Elena le entró miedo, pero se obligó a mantener la calma. «Los documentos», repitió Pierre, extendiendo la mano. Elena sacó de su bolso una carpeta con los papeles previamente preparados. Era una declaración falsa de que sus acusaciones eran infundadas. Pierre tomó la carpeta, echó un vistazo rápido al contenido y asintió a Jack. «Todo en orden», dijo. «Ahora esperemos al notario. Y, por cierto, aquí está el dinero». Dejó el maletín en el suelo y lo abrió. Dentro había fajos de billetes cuidadosamente apilados. Elena los vio a la débil luz de una linterna que Jack sostenía en la otra mano. 30.000 euros, dijo Pierre. Cuéntelo si quiere. Elena se inclinó sobre el maletín, pero no tocó el dinero. En su lugar, levantó la cabeza y miró a Pierre a los ojos. Dígame la verdad. Hace un año, cuando arruinaron mi empresa, no era su primera estafa, ¿verdad? Pierre frunció el ceño. ¿Qué más da? Necesito saberlo, insistió Elena. ¿Cuántas empresas engañaron antes que a la nuestra? ¿Cuántas vidas destrozaron? Jack se rió nerviosamente. ¿Quiere oír nuestra confesión? ¿Para qué? ¿Para grabarla y llevarla a la policía? Solo quiero entender, dijo Elena en voz baja. ¿Por qué lo hacen? ¿Por dinero? ¿Por placer? ¿O simplemente les da igual cuánta gente sufra? Pierre sonrió con desdén. Es usted una ingenua, mademoiselle. En los negocios siempre hay ganadores y perdedores. Nosotros simplemente somos más listos que los demás. Sí, engañamos a su empresa y a otras 8 antes. Y pensábamos engañar a Inteyectia si usted no hubiera intervenido. Es nuestro trabajo, nuestra forma de ganar dinero. Los idiotas crédulos crean tecnología y nosotros nos la quedamos. ¿Qué hay de incomprensible en eso? Elena sintió que todo se le encogía por dentro. Había obtenido la confesión. La cámara y el micrófono habían grabado cada palabra. Ahora tenía que coger el dinero y esperar a que entraran los agentes. Pero, de repente, Jack sacó la mano del bolsillo y en ella había una pistola. ¡Quieta!, gritó Jack, apuntando el arma a Elena. Su rostro se desfiguró por la rabia. ¿Se cree que somos idiotas? Sabíamos desde el principio que esto era una trampa. Elena se quedó helada. Pierre también sacó una pistola, retrocediendo hacia el borde de la galería y mirando a su alrededor. ¿Dónde está la policía?, gruñó Jack. ¿En el tejado? ¿En los coches de fuera? ¿Creen que no nos dimos cuenta de que venían varios vehículos? No sé de qué habla, intentó mentir Elena, pero su voz temblaba delatadoramente. Cállate. Jack dio un paso más cerca. El cañón de la pistola apuntaba a su pecho. Sabemos que llevas un micro, sabemos que nos están grabando, pero te equivocaste al pensar que íbamos a dejarnos arrestar. En el auricular de Castillo, que Elena apenas notaba bajo su pelo, se oyó su voz alarmada. Elena, mantenga la calma. Estamos entrando. Pero la entrada de los agentes era imposible. Los franceses controlaban la única escalera, y cualquier intento de subir habría acabado en un tiroteo. Pierre, al notar el pánico en los ojos de Elena, sonrió. Tu policía no llegará a tiempo. Nosotros nos iremos de aquí. ¿Y tú? Se quedó pensando. Tú serás nuestro seguro. Dudo que disparen mientras tengamos una rehén. Jack agarró a Elena del brazo, retorciéndoselo dolorosamente. Ella gritó de dolor. La pistola se apoyó en su sien. El frío metal la hizo cerrar los ojos. No hagan estupideces, dijo Pierre, dirigiéndose al vacío. Sabía que lo estaban escuchando a través del micrófono de Elena. Nos vamos. Si intentan detenernos, ella morirá primero. Abajo se oyó un ruido. Los agentes habían irrumpido finalmente en el edificio. Sus linternas cortaban la oscuridad. Unas voces les exigían que se detuvieran. Pero los franceses ya se movían hacia una salida de emergencia en el otro extremo de la galería, arrastrando a Elena con ellos. «Déjenos ir», gritaba Jack. «O disparo». Castillo apareció abajo. Su rostro estaba desfigurado por la angustia. A su lado, Mateo, pálido y asustado. El inspector levantó las manos. «No hace falta. Suéltenla y no dispararemos». «Quítense de en medio», gruñó Pierre, llevando a Elena por la galería. La plataforma metálica se tambaleaba bajo sus pies. Y entonces Elena comprendió que, si no hacía algo en ese momento, los franceses se la llevarían, y no se sabía cómo acabaría aquello. Le vino a la mente la clase de defensa personal a la que había asistido una vez. Entonces le pareció un entretenimiento, pero ahora podría salvarle la vida. Se zafó bruscamente, golpeando al mismo tiempo a Jack en el estómago con el codo. Él se dobló, y su agarre se aflojó. Elena cayó de rodillas, escapando de su presa. La pistola se disparó. La bala impactó en el metal sobre su cabeza, haciendo saltar chispas. «¡Disparen!», gritó Castillo.
Se oyeron varios disparos. Los francotiradores del tejado abrieron fuego. Pierre gritó, agarrándose el hombro. Una bala le había alcanzado en el brazo y su pistola cayó al suelo. Jack intentó apuntar de nuevo, pero Elena, tendida en el suelo, le dio una patada en la rodilla con todas sus fuerzas. Él aulló, su pierna se dobló y se desplomó, perdiendo el equilibrio. Los agentes ya subían corriendo por la escalera. El primero en llegar fue un joven oficial con chaleco antibalas. Derribó a Jack de un empujón y le quitó el arma. Otros rodearon a Pierre, que se retorcía en el suelo, sujetándose el brazo herido. «Están detenidos», tronó la voz de Castillo. «Manos a la cabeza». Elena yacía sobre el frío metal, respirando rápida y entrecortadamente. La adrenalina todavía le corría por las venas. Alguien la ayudó a levantarse con cuidado. Era Mateo. Su rostro estaba lleno de preocupación. «¿Está herida? ¿Le duele algo?» «No», exhaló ella. «Estoy bien». Él la abrazó con fuerza, y Elena sintió que la tensión de las últimas horas comenzaba a disiparse. Estaba viva. Los franceses estaban atrapados. Todo había terminado. Los agentes esposaron a los estafadores y les leyeron sus derechos. Llamaron a una ambulancia para Pierre. La herida era grave, pero no mortal. Jack maldecía en francés, intentando zafarse, pero lo sujetaban con firmeza. Castillo se acercó a Elena. «Bien hecho. Ha actuado con mucha valentía. La grabación ha salido excelente. Sus confesiones están registradas. Ahora les espera una larga condena». «¿De cuánto?», preguntó Elena, cansada. «Teniendo en cuenta todos los delitos, incluidos los que cometieron en España y en el extranjero». «Unos 15 o 20 años», respondió el inspector. «Quizás más, si la Interpol añade sus propios cargos». Elena asintió. Se había hecho justicia. Finalmente, los sacaron del almacén. Fuera ya había coches de policía, con las luces azules y rojas de las sirenas parpadeando. Metieron a los franceses en coches diferentes y se los llevaron. Castillo se quedó para dar instrucciones a sus subordinados. Mateo y Elena estaban junto a su coche. El aire nocturno era fresco y limpio después de la sofocante atmósfera del polvoriento almacén. Elena por fin pudo respirar hondo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora es libre», dijo Mateo. «Su nombre quedará limpio cuando se sepa que ayudó a atrapar a unos estafadores internacionales. Todas las acusaciones anteriores se desmoronarán por sí solas». «¿Y qué hago con esa libertad?». Elena sonrió con tristeza. «Aceptar mi propuesta», respondió Mateo. «Lo decía en serio. Necesito a alguien que se ocupe de la seguridad de la empresa, y usted es la candidata ideal». Elena lo miró. En sus ojos vio sinceridad y calidez. Durante todo el tiempo que habían pasado juntos, él nunca había dudado de ella, nunca le había dado la espalda, nunca la había abandonado. Creyó en ella cuando nadie más lo hacía. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Acepto». Mateo sonrió por primera vez en toda aquella tensa noche. Le tendió la mano y Elena se la estrechó. Pero él no la soltó. Siguió sujetando su palma en la suya. Sus dedos eran cálidos y fuertes. «Gracias», dijo él, «por no dejarme cometer un error, por salvar la empresa y por ser exactamente como es». Elena sintió que algo se derretía en su interior. Los últimos meses había estado sola, amargada, centrada solo en la venganza. Pero ahora, de pie junto a aquel hombre, de repente comprendió que la vida podía ser diferente. Se podía empezar de nuevo, se podía volver a creer en la gente. «Vámonos a casa», propuso Mateo. «Ha sido un día duro. Necesita descansar». Y regresaron a la ciudad, dejando atrás el lúgubre almacén, a los estafadores detenidos y todo aquel pasado que durante tanto tiempo había mantenido a Elena prisionera. Pasaron 2 semanas. En ese tiempo, la vida de Elena cambió tanto que a veces le parecía que todo le estaba sucediendo a otra persona. La historia del arresto de los estafadores franceses llegó a las noticias. Los periodistas llamaban a Elena heroína, una mujer que se había arriesgado por la justicia. Los canales de televisión le pedían entrevista. Los periódicos publicaban artículos con titulares como «La mujer que engañó a los estafadores» y «De limpiadora a heroína». Elena concedió varias entrevistas en las que contó su historia. No era fácil recordar la humillación, el dolor y la soledad del último año, pero sentía que debía hacerlo. No por la fama, sino para que otras personas que habían sufrido estafas no tuvieran miedo de luchar por la justicia. La dirección de Tecnogrupo, la empresa que un año atrás la había convertido en chivo expiatorio, le envió una carta oficial de disculpa. Admitieron que se habían equivocado en sus acusaciones y le ofrecieron una compensación económica. Elena rechazó el dinero. No necesitaba su dinero. Solo necesitaba una cosa, que su nombre quedara limpio. Y así fue.
Pero los cambios más importantes se produjeron en Intellectia. Mateo contrató a Elena como directora de seguridad y riesgos corporativo. Le asignó un despacho, un pequeño equipo de 3 especialistas y le dio total libertad de acción. Elena se sumergió de lleno en el trabajo. Creó un nuevo sistema para verificar a posibles socios e inversores. Desarrolló protocolos de seguridad para los empleados e implementó procedimientos de control de acceso a la información confidencial. Cada documento, cada contrato, cada reunión con socios externos pasaba ahora por su departamento. Era un trabajo minucioso, pero Elena lo disfrutaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía útil y necesaria. Los empleados de Intellectia la recibieron de diferentes maneras. Algunos la trataban con respeto, admirando su valentía. Otros la evitaban, considerándola demasiado estricta y desconfiada. Sara, la secretaria que una vez la había visto como una simple limpiadora, ahora la saludaba primero y se interesaba sinceramente por sus asuntos. El abogado, Pablo Jiménez, admitió que se sentía culpable por no haber reconocido la estafa de los franceses y ayudaba a Elena en todo lo que podía. Pero lo que más cambió fue su relación con Mateo. Pasaban mucho tiempo juntos, discutiendo asuntos de trabajo, planificando la estrategia de desarrollo de la empresa, preparando presentaciones para nuevos inversores. Poco a poco, las conversaciones de trabajo se convirtieron en personales. Hablaban de la vida, de los sueños, de experiencias pasadas. Elena se enteró de que Mateo había crecido en una familia humilde, que su padre era profesor de matemáticas y su madre, bibliotecaria, que desde niño le apasionaban los ordenadores, que escribió sus primeros programas a los 12 años y que fundó Intellectia con sus últimos ahorros, hipotecando su piso y trabajando 18 horas al día durante 3 años para llevar la empresa a nivel internacional. Mateo, a su vez, aprendía sobre ella. Elena le habló de su infancia en una pequeña ciudad de provincia, de cómo se fue a Madrid a estudiar, de cómo se abrió camino desde abajo en su carrera, sin contactos ni dinero, de lo que se sentía al perderlo todo en un día y empezar de cero. Se entendían sin palabras. Ambos sabían lo que era luchar por un lugar en el mundo, lo que era arriesgarlo todo por un objetivo. Y esa afinidad creó un vínculo especial entre ellos. Una noche, cuando se quedaron en la oficina hasta tarde revisando un contrato con un nuevo socio, Mateo dejó a un lado los papeles y dijo: «¿Sabe? Estaba pensando en el día en que derramó el café sobre el contrato. En ese momento estaba furioso. Pensé que era simplemente una irresponsable que lo había echado todo a perder. Y ahora me doy cuenta de que me salvó». Elena sonrió. Se las habría arreglado sin mí. Tarde o temprano habría desenmascarado a los franceses. No, negó Mateo con la cabeza. Ya estaba firmando los documentos. Unos segundos más y habría sido demasiado tarde. Me detuvo en el último momento, y por eso le estoy infinitamente agradecido. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera caía una ligera lluvia de otoño. Las gotas resbalaban por el cristal. Mateo miraba las luces de la ciudad, su rostro pensativo. A veces pienso, continuó, que nuestro encuentro no fue una casualidad, que el destino nos unió para que nos ayudáramos mutuamente. Usted salvó mi empresa y yo la ayudé a volver a una vida normal. Elena se acercó a él y se puso a su lado. Estaban hombro con hombro, mirando la ciudad nocturna. Quizás tenga razón, dijo en voz baja. Durante mucho tiempo me sentí sola. Pensé que no se podía confiar en nadie, que todas las personas eran o enemigos o espectadores indiferentes. Y entonces lo conocí a usted. Y todo cambió. Mateo se volvió hacia ella. Sus ojos eran serios y cálidos a la vez. Elena, quiero decirle algo importante. Sintió que su corazón se aceleraba. El aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Sé que trabajamos juntos, y esto podría complicar las cosas, continuó Mateo. Pero no puedo seguir callado. En estas 2 semanas, me he dado cuenta de que para mí no es solo una colega. Usted vaciló, buscando las palabras. Es especial, inteligente, valiente, honesta. Siento algo más que simple respeto por usted. Elena lo miraba, incapaz de responder. Las emociones la ahogaban: alegría, miedo, esperanza, incertidumbre. Hacía mucho tiempo que nadie le decía esas palabras. No le pido una respuesta ahora, se apresuró a añadir Mateo. Solo quería que supiera lo que siento. ¿Y si usted no siente lo mismo? Si para usted solo soy su jefe y su socio en la lucha contra los estafadores, lo entenderé. Seguiremos siendo colegas y nada cambiará. Elena levantó lentamente una mano y le tocó la mejilla. Mateo se quedó inmóvil, mirándola con asombro y esperanza. Siento lo mismo, dijo en voz baja, pero tengo miedo. Miedo de volver a abrirme, de volver a confiar. Miedo de que todo se derrumbe de nuevo. No se derrumbará, dijo Mateo con seguridad. Le tomó la mano. No lo permitiré, lo prometo. Y la besó,
suavemente, con cuidado, como si temiera espantar el momento. Elena cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo simplemente sentir, sin analizar ni preocuparse. Cuando se separaron, Mateo sonreía con esa sonrisa abierta y sincera que lo hacía parecer más joven. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó Elena. ¿Ahora?, repitió él. Ahora viviremos, trabajaremos, haremos planes, disfrutaremos de cada día juntos. Y Elena comprendió que, por primera vez en un año, realmente creía en el futuro. 3 meses después, la historia de los estafadores franceses llegó a su conclusión definitiva. Pierre Dubois y Jacques Reschel fueron condenados por varios delitos: estafa a gran escala, pertenencia a grupo criminal, falsificación de documentos y tenencia ilícita de armas. El tribunal condenó a Pierre a 18 años de prisión y a Jacques a 16. Además, la Interpol remitió sus casos a los tribunales de Francia, Alemania e Italia, donde les esperaban cargos adicionales. Elena asistió a la lectura de la sentencia. Estaba sentada en la sala del tribunal, mirando a los hombres que una vez habían destrozado su vida. Parecían envejecidos y agotados. Su arrogancia se había evaporado. Cuando el juez leyó la sentencia, Pierre bajó la cabeza y Jacques apretó los labios. Después de la sesión, Castillo se acercó a Elena. Bueno, la justicia ha prevalecido. ¿Está satisfecha? Sí, respondió Elena. Aunque es una sensación extraña. Esperé este momento durante tanto tiempo, y ahora que ha llegado, no siento ni alegría ni regocijo, solo alivio. Es normal, asintió el inspector. La venganza rara vez trae satisfacción, pero la justicia da paz, y la paz es lo que usted necesita. Salieron del edificio del tribunal. Afuera brillaba el sol y el aire era cálido. La primavera por fin se había instalado, y el futuro parecía realmente prometedor. Inteyectia seguía creciendo. Tras el arresto de los franceses, la empresa atrajo la atención de inversores serios, esta vez reales y verificados. Una firma de capital riesgo alemana ofreció financiación a cambio del 10% de las acciones. Elena revisó personalmente cada uno de sus documentos, cada carta de recomendación, cada transacción de los últimos 5 años. Solo después de asegurarse de su fiabilidad, aprobó el contrato. La tecnología de la empresa se estaba implementando en centros médicos de toda España. La inteligencia artificial creada por el equipo de Mateo ya había ayudado a diagnosticar enfermedades raras en cientos de pacientes. Los médicos enviaban cartas de agradecimiento, compartían sus éxitos. Era un verdadero logro, salvar vidas, no solo ganar dinero. Elena se sumergió por completo en el trabajo, pero ahora no era un intento desesperado de olvidarse, como antes, sino una verdadera pasión. Amaba lo que hacía. Cada día traía nuevas tareas, nuevos desafíos. Creó cursos de seguridad para los empleados, auditó todos los sistemas de la empresa y estableció una colaboración con las fuerzas del orden para intercambiar información sobre posibles amenazas. La relación con Mateo se desarrolló lenta pero firmemente. No se apresuraron, se dieron tiempo para acostumbrarse a la nueva realidad. Iban al cine, paseaban por las calles de Madrid al anochecer, cenaban en pequeños restaurantes. Elena florecía a ojos vista. Volvió a dejarse crecer el pelo, recuperó su tono rubio, cambió la ropa barata por prendas elegantes. Pero el cambio principal se produjo en su interior. Dejó de tener miedo, dejó de mirar por encima del hombro, esperando el siguiente golpe del destino. Aprendió a confiar de nuevo en la gente, a creer en lo bueno. Una noche, estaban sentados con Mateo en el balcón de su apartamento, contemplando la puesta de sol. La ciudad se dormía lentamente. ¿Sabes en qué pienso?, preguntó Mateo, sirviendo vino en las copas. ¿En qué? Elena aceptó la copa que le ofrecía. En que a veces los peores acontecimientos de la vida conducen a los mejores resultados. Si no fuera por aquella estafa hace un año, si no fuera por los franceses, nunca nos habríamos conocido. No habrías venido a mi empresa, no me habrías salvado de una catástrofe y no estaríamos aquí ahora, juntos. Elena se quedó pensativa. No sé si estoy de acuerdo contigo. Aquella estafa causó demasiado dolor. Me gustaría que no hubiera ocurrido. Pero tienes razón en una cosa. Incluso de lo peor se puede sacar algo bueno. Lo importante es no rendirse, seguir avanzando. Exacto, asintió Mateo. Levantó su copa. Por seguir adelante, por los nuevos comienzos, y porque nos encontramos. Brindaron. El vino era ligero y aromático, como el aire de primavera. Elena miraba a Mateo y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. De ser una mujer desesperada y amargada que lo había perdido todo, se había convertido en una profesional segura de sí misma y con futuro. Y ese futuro ya no parecía aterrador. Recordó aquel día en la oficina, cuando derramó el café sobre el contrato. Recordó el miedo, la ira,
la desesperación que la invadieron entonces. Y ahora, todo eso había quedado en el pasado, convertido en una experiencia que la había hecho más fuerte. La vida continuaba, y Elena estaba lista para afrontarla con todas sus armas, con un nuevo trabajo, una nueva relación y una nueva fe en sí misma.